Hola de nuevo a todos, me da mucho gusto saludarlos, aunque pues no los salude así de frente pues, pero pues qué gusto que sigan aquí en el camino, como diría mi querido Rigo Tobar, o qué gusto de volverlos a ver, aunque no nos veamos, pero pues el sentido es ese, ¿no? Y pues nada, espero que hayan pasado bonitas vacaciones, que les haya ido bien, que hayan podido leer mucho, que hayan podido pues despejarse, relajarse un poquito, para que estén listos ya ahorita para darle duro a lo último que queda del semestre, que ya no es mucho. Entonces, pues nada, a ser pacientes, a ser fuertes y a seguir con las medidas de seguridad para que podamos acabar con esto lo más pronto posible. Entonces, pues como recordarán, estamos trabajando un poquito en estas líneas temporales que vamos avanzando poco a poco. Una línea en el sentido de la historia universal, otra línea en el sentido de la historia mexicana. Vamos a empezar con la historia universal en donde nos quedamos. Ustedes recordarán que en la última sesión que nos vimos, bueno, que no nos vimos, pero que tuvimos, nos quedamos en la época de la doctrina Truman y el plan Marshall. Este plan económico que pretendía otorgar dinero a los países empobrecidos por la guerra para reactivar sus economías, y también como parte oculta era frenar el avance del comunismo, que cada vez era mucho más acelerado. Bueno, pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, del vencimiento de las dos superpotencias que en ese momento eran como los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues vamos a lo que nos toca en nuestra sesión número 10, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría es un concepto que nos han cacareado mucho durante toda nuestra historia, desde que somos niños, por ahí de cuarto, quinto de primaria, empiezan a decirnos la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En la secundaria nos lo repiten y en la preparatoria nos lo repiten, y pues ¿qué creen? Aquí lamentablemente también vamos a ver lo que es la Guerra Fría. Eso de lamentable chiste porque es un fenómeno muy interesante, pero también es algo muy complejo, no es algo que se pueda observar únicamente desde una sola perspectiva, no es algo que se pueda comprimir todo en una sola clase, tratando de explicarlo de manera un poquito más puntual, así que iremos tratando de desglosar algunos de los aspectos fundamentales que veremos durante la Guerra Fría en 3 sesiones aproximadamente. Hoy vamos a ver dos partes fundamentales, como lo fueron las creaciones de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y en lo posterior iremos viendo la carrera armamentística, la carrera nuclear, la supremacía deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ir contextualizándonos un poquito, saber desde dónde partimos, hacia dónde vamos, qué buscamos y de qué manera vamos a encontrar. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, y surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esto de enfrentamiento está un poco ahí disparejo, suena un poco chistoso, pero más adelantito lo vamos a ir explicando. Vamos a explicar por qué se le llama Guerra Fría, qué connotaciones tiene, qué sentido se le dio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para comenzar, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, victoria de los Estados Unidos, victoria de la Unión Soviética, ambas con posturas totalmente diferentes, y se da esta lucha ahora entre ellos. Si bien durante la época de guerra ambos frentes se aliaron para detener a los alemanes nazis, después de la victoria en 1945 por parte de cada uno, va, van a surgir las diferencias ideológicas y van a hacerse estos dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. La URSS en el bloque socialista, los Estados Unidos en el bloque capitalista. ¿Cuándo va a surgir? Ya dijimos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y para tenerlo más en cuenta, vamos a ver esta pequeña línea del tiempo. Aquí. Ahorita está muy vacía, pero conforme avancemos en nuestras clases la vamos a ir llenando. Empieza en 1945 y le vamos a dar el fin en 1990. Vamos a ir señalando algunas de las partes más importantes y lo vamos a ir trayendo a colación durante nuestras sesiones posteriores. Ahora, vamos a esclarecer una de las dudas principales. ¿Por qué una guerra fría? En esencia, nunca hubo un conflicto armado, nunca hubo una invasión de un país a otro,
nunca hubo una declaración formal de guerra, ni mucho menos. Simplemente esto se dio en los planos ideológicos. La Unión Soviética con la ideología socialista y comunista, y los Estados Unidos con una ideología capitalista. Entonces ambas partes estaban en una constante tensión, queriendo demostrar su supremacía, queriendo demostrar su poderío, las grandes fuerzas de sus ejércitos, los avances tecnológicos, los avances científicos, los avances militares. Todo era una estira y afloja entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto que durante los años 60 y 70 aproximadamente, en más de alguna ocasión estuvieron nuestros antepasados, que sí habían nacido en esa época, estuvieron a punto de una inminente crisis de una guerra nuclear. A ese punto llegó la Guerra Fría. Sin embargo, como tal, nunca se llegó a fraguar este conflicto. Siempre estuvo ahí asomándose, siempre estuvo ahí como al alba, pero no se dio en sí una guerra como tal. Por eso el adjetivo de fría, porque nunca se calentaron los ánimos para hacer una declaratoria de guerra. Lo cual es un poquito ambiguo, porque pues como pudimos ver, el estar al borde de una guerra nuclear no es nada frío como podríamos pensarlo, pero bueno, fue el calificativo que se le dio. Ahora vamos a ver unas de las causas principales. Causas: hegemonía política. Como ya lo habíamos dicho, los Estados Unidos querían una ideología capitalista, los Estados soviéticos o la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, querían la imposición del comunismo como un sistema económico a nivel mundial. Esos fueron los que los países aliados empezaron a adoptar este tipo de sistemas. Y pues nada, esa es una de las causas principales, la hegemonía política. Ahora, el control económico. Como nosotros podemos recordar, después de la guerra los países estaban devastados y pues realmente quienes tenían el capital para invertir en la industria, para invertir en su economía, para echar a andar todas las fábricas que ya habían estado creciendo poco a poco durante la guerra, como lo vimos en los Estados Unidos con la industria automotriz, con la industria textil y todo esto, pues querían imponer un control económico. Este control económico se iba a dar a nivel mundial también. Eran las 12 economías más poderosas en ese momento y cada uno tenía que demostrar una superioridad. A lo que nos va a llevar a la tercera causa, una demostración total del poder. Ambas naciones lo que principalmente buscaban era demostrar que eran los más poderosos en todo el mundo. Por eso tenían que demostrarlo a nivel militar, a nivel político, a nivel económico, al nivel deportivo, al nivel espacial, inclusive durante ese tiempo, porque tenían que dar a conocer tanto a sus rivales, a sus antagonistas, como al resto del mundo quién era el más poderoso en ese momento. Entonces esa es una de las causas principales. ¿A dónde nos va a llevar toda esta tensión política y económica? Bueno, primeramente a la creación de la OTAN en 1949. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que surgió en los Estados Unidos, en Washington, si no me equivoco, en 1949, que principalmente era una coalición de diversos países, entre los que destaca Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, la parte occidental de Alemania y muchos países como Bélgica, no sé si ya haya dicho ese, pero lo que principalmente buscaban era una cooperación entre estas naciones en dado caso de un conflicto mayor. Entonces, como ambas naciones pensaban que la guerra nuclear era inminente, se creó la OTAN en 1949 para poder tener una como especie de defensa principal, tener una primera línea de defensa que obligara a los países que eran miembros de la OTAN a cooperar entre ellos para detener cualquier avanzada o cualquier intento de agresión a la soberanía de los países miembros. Entonces, si alguno de los países miembros era atacado, los demás miembros tenían que responder también. Esto fue una estrategia defensiva. Como sabemos, afortunadamente nunca se tuvo que llevar a cabo una defensa como tal, porque nunca hubo un ataque declarado. Entonces, esto en 1949, 6 años después, los comunistas van a darse cuenta de todas estas cosas y también van a proteger sus intereses creando
el Pacto de Varsovia. En 1955 los, los países comunistas, los que estaban afiliados al régimen comunista, también se dieron cuenta de la posibilidad de una guerra inminente nuclear y decidieron también reforzar sus defensas. Los países que eran miembros destacaban como la antigua Checoslovaquia, Polonia, la parte oriental de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Los países de Europa del Este eran los que estaban adscritos al Pacto de Varsovia. Igualmente era una cuestión más que nada defensiva, más que nada buscaba a lo mejor prevenirse en un diverso caso de que pudiera llegar a fraguarse un conflicto con los países de la OTAN en este caso, ¿no? Digamos, los países capitalistas tenían la creación de la OTAN, los países comunistas hicieron el Pacto de Varsovia, ambos con una misma finalidad, de crear una sociedad cooperativa entre estos países que defendiera la soberanía de los países miembros en dado caso de que se llegara a dar un conflicto ya fuera económico, político o bélico. Entonces, esa es una de las partes más importantes que vamos a ver nosotros durante la Guerra Fría. Es la primera etapa de la Guerra Fría, es cuando apenas están empezando a tensarse los conflictos, donde ya había una preocupación constante por la dominación y más que nada por la demostración del poderío. Nos vamos a quedar aquí en las cuestiones de la Guerra Fría, pero en la siguiente sesión vamos a ver qué es lo que pasa después de las creaciones de la OTAN y del Pacto de Varsovia, cómo van a afectar estas cosas la economía mundial y cómo van a pasar a la historia como algunos de los acontecimientos más peligrosos y más grandes que se han fraguado durante el siglo XX. Eso al respecto de nuestra parte de historia universal. Y pues nada, en lo que sigue veremos lo que viene siendo la parte de historia de México, donde nos quedamos con lo que sucede después de la revolución. Lo vemos en el siguiente video.